Tirado como basura, un apache moribundo esperaba la muerte hasta que una niña de 8 años lo encontró. Al verlo tratado como si no valiera nada, algo dentro de ella se rompió. Entonces tomó una decisión que cambiaría para siempre sus destinos. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. Lupita tenía 8 años y ya cargaba en los hombros el peso de una mujer adulta. Vivía con su abuela Mercedes en una casita de adobe agrietado que se levantaba al borde del basurero de San Rafael, un pueblo pequeño donde el polvo y el olvido se mezclaban con el olor acre de la basura quemada. Desde que los soldados se llevaron a sus padres por protestar contra don Esteban Coronado, el hombre más rico de la región. La niña había aprendido a caminar entre montañas de desperdicios, buscando latas, vidrios, cualquier cosa que pudiera vender por unos centavos. Sus manos pequeñas se habían endurecido con cortes y callos, pero sus ojos seguían siendo los de una criatura que aún guardaba esperanza. La abuela Mercedes tosía cada noche con un sonido húmedo que arrancaba el silencio de la madrugada. Lupita la escuchaba desde su petate en el suelo y sentía como el miedo le apretaba la garganta. La anciana había sido partera en tiempos mejores. Había traído al mundo a medio pueblo, pero ahora su cuerpo se doblaba como rama seca bajo el peso de una enfermedad que ningún médico quería curar sin dinero por adelantado. Las hierbas que compraban en el mercado apenas servían para calmar la tos un rato. Y luego volvía, más fuerte, más persistente. «Mijita», le decía Mercedes cuando la niña regresaba del basurero con los pies sucios y el rostro manchado de ceniza, «no te acerques tanto a la basura que está ardiendo. El humo te va a enfermar». Lupita asentía, pero ambas sabían que no tenía opción. El burrito flaco que jalaba el carrito de madera necesitaba comer, y ellas también. Cada mañana, antes de que el sol pintara el cielo de naranja, la niña salía con su costal rasgado y sus guantes sin dedos, buscando entre los desechos lo que otros habían desechado. Había aprendido a distinguir el vidrio verde del transparente, a separar el aluminio del fierro, a esquivar las agujas oxidadas y los pedazos de metal afilado que se escondían entre la inmundicia. Los otros niños del pueblo se reían de ella cuando la veían pasar. «Ahí va la hija de los revoltosos», murmuraban. «La que recoge basura porque su familia no vale nada». Lupita apretaba los dientes y seguía caminando, con la cabeza en alto, como su padre le había enseñado antes de que se lo llevaran. «La dignidad no se compra ni se vende, mija», le había dicho la última vez que lo vio, con las manos amarradas y sangre seca en la comisura de los labios. «Nadie te la puede quitar si no se la entregas». Esa mañana de octubre, cuando el aire empezaba a enfriarse y las montañas distantes se cubrían de niebla, Lupita se adentró más de lo habitual en el basurero. Había escuchado rumores de que la familia Coronado había tirado muebles viejos, cosas de madera que podría vender al carpintero. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando llegó a la zona más alejada, donde los desperdicios formaban cerros irregulares y el olor se volvía insoportable. Fue entonces cuando lo vio. Al principio creyó que era un bulto de ropa, quizás un costal abandonado, pero cuando se acercó, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, vio que era un hombre. Yacía entre tablas rotas y latas oxidadas, con el rostro hacia arriba y los ojos cerrados. Tenía el cabello largo y negro, la piel bronceada, y vestía pantalones de cuero gastado y una camisa desgarrada que dejaba ver cicatrices antiguas en el pecho. En la frente tenía una herida profunda, ya coagulada pero hinchada, y su respiración era tan débil que Lupita tuvo que agacharse para escucharla. El pánico la atravesó como un relámpago.
Sabía lo que decían del basurero, que a veces los hombres de Coronado traían ahí a quienes les habían hecho daño y los dejaban morir entre la basura, donde nadie los encontraría o a nadie le importaría. Pensó en correr, en olvidar lo que había visto, pero entonces el hombre emitió un gemido bajo, apenas audible, y algo dentro de ella se quebró. Se arrodilló junto a él y con manos temblorosas le tocó el cuello, buscando el pulso como había visto hacer a su abuela. Ahí estaba, débil pero constante. El hombre seguía vivo. Tenía los labios partidos, la piel caliente por la fiebre, y cuando Lupita le levantó un párpado con cuidado, vio que los ojos estaban vidriosos, perdidos en algún lugar entre la conciencia y la oscuridad. «Señor», susurró, aunque sabía que no la escuchaba. «Señor, ¿me oye?» No hubo respuesta. Lupita miró alrededor, consciente de que el basurero empezaría a llenarse de pepenadores en unas horas. Si lo dejaba ahí, moriría. Si lo llevaba a las autoridades, probablemente también. Pero si lo llevaba a casa. La imagen de su abuela enferma, tosiendo en su catre desvencijado, le vino a la mente. No tenían dinero para un médico propio, mucho menos para un desconocido. Y sin embargo, al ver a ese hombre tirado como si fuera basura, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Rabia. Rabia contra un mundo que trataba a las personas como si no valieran nada. Tomó una decisión. Con esfuerzo, arrastró una puerta vieja de madera que encontró entre los escombros y la colocó junto al hombre. Luchando contra su propio peso, logró moverlo poco a poco hasta subirlo a la tabla improvisada. Era pesado, mucho más de lo que había imaginado, pero la desesperación le dio fuerza. Ató la puerta al carrito del burrito con pedazos de cuerda que llevaba siempre consigo y comenzó el lento camino de regreso a casa. El sol ya estaba más alto cuando llegó, sudando y jadeando. Mercedes estaba sentada en la entrada de la casa, preparando tortillas en el comal, cuando vio llegar a su nieta jalando esa carga extraña. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en el marco de la puerta, y sus ojos se agrandaron al ver al hombre inconsciente. «Lupita, ¿qué hiciste?» Su voz temblaba entre el asombro y el miedo. «Estaba tirado en el basurero, abuela. Se va a morir si no lo ayudamos». Mercedes se acercó despacio, examinando al desconocido. Vio las cicatrices, el cabello largo, la ropa de cuero. Reconoció inmediatamente lo que significaba. Era un apache, o al menos tenía sangre de los pueblos originarios. En esa región, eso era casi una sentencia de muerte. Los terratenientes odiaban a los apaches, los culpaban de todo, desde robos hasta sequías. Si alguien descubría que escondían a uno en su casa, las consecuencias serían terribles. «Niña, esto es peligroso», dijo Mercedes, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Ella también había visto demasiadas muertes, demasiado sufrimiento innecesario. «Lo sé, abuela, pero no podemos dejarlo morir». Las dos mujeres se miraron en silencio, compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras. Lupita había heredado la terquedad de su padre y la compasión de su madre. Mercedes suspiró, sabiendo que no podría convencerla de lo contrario, y tal vez, en el fondo, no queriendo hacerlo. «Ayúdame a meterlo», dijo finalmente. Entre las dos, luchando contra el peso muerto del hombre, lo arrastraron hasta el interior de la casa y lo subieron al único catre decente que tenían, el que usaba Mercedes. La abuela preparó agua tibia y trapos limpios, y juntas comenzaron a limpiar la herida de la cabeza. Era profunda, hecha probablemente con la culata de un rifle, e infectada. Mercedes aplicó un ungüento de árnica y caléndula que guardaba para emergencias y vendó la cabeza del desconocido con tiras de tela vieja. «Va a necesitar algo más fuerte que mis hierbas», murmuró la anciana. «Esta fiebre no va a bajar fácil». Durante 3 días y 3 noches, el apache estuvo al borde de la muerte.
Lupita dormía en el suelo, envuelta en su cobija raída, despertándose cada vez que el hombre gemía o se movía. Mercedes preparaba infusiones de tepozán y hierbabuena, forzando el líquido entre los labios resecos del enfermo, rezando en voz baja las oraciones que le había enseñado su propia abuela. La niña seguía saliendo al basurero cada mañana, pero regresaba corriendo para ver cómo seguía el desconocido, con el corazón en un puño cada vez que cruzaba la puerta, temiendo encontrarlo muerto. Fue al cuarto día, al amanecer, cuando el apache abrió los ojos. La luz que entraba por la ventana era suave, casi tímida, cuando Takai recuperó la conciencia. Lo primero que sintió fue el dolor, un martilleo constante en la cabeza que le recordaba golpes que no lograba ubicar. Luego vino la confusión. No reconocía el techo de vigas oscuras sobre él, ni el olor a adobe y hierbas medicinales que llenaba el aire. Intentó incorporarse y un mareo violento lo obligó a cerrar los ojos y respirar profundo. «No se mueva, señor». La voz era pequeña, infantil, y venía de algún lugar a su izquierda. Takai giró la cabeza despacio y vio a una niña sentada en el suelo, con las rodillas abrazadas contra el pecho y los ojos enormes fijos en él. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas desparejas y el rostro manchado de tierra. No podía tener más de 8 o 9 años. Detrás de ella, una mujer mayor se acercaba con un tazón humeante en las manos. «¿Dónde estoy?», logró preguntar Takai, aunque su voz salió ronca, como si hubiera tragado arena. «En nuestra casa», respondió la anciana, acercándose para ayudarlo a incorporarse un poco. «Mi nieta lo encontró en el basurero hace 4 días. Estaba más muerto que vivo». Takai intentó recordar cómo había llegado al basurero, pero su mente era un vacío lleno de fragmentos rotos. Recordaba haber cabalgado bajo un sol inclemente, recordaba voces furiosas y el sonido de disparos, pero todo estaba envuelto en una niebla espesa que dolía cuando trataba de atravesarla. «¿Cómo se llama?», preguntó Mercedes, ofreciéndole el tazón con caldo caliente. «Takai». El nombre salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo, como si su cuerpo lo supiera, aunque su mente no estuviera segura de nada más. «Yo soy Mercedes, y ella es mi nieta Lupita». La niña seguía mirándolo con una mezcla de curiosidad y cautela, como quien observa a un animal salvaje que podría ser peligroso o simplemente asustado. Takai bebió el caldo despacio, sintiendo cómo el líquido tibio le devolvía algo de fuerza a los músculos. Tenía un sabor a maíz y cilantro, simple pero reconfortante. «Gracias», murmuró cuando terminó. La vergüenza de encontrarse en esa situación, débil y dependiente de 2 mujeres que claramente tenían poco para dar, le pesaba más que el dolor de la herida. «No tiene que agradecer», dijo Mercedes, «pero sí tiene que descansar. Esa cabeza suya necesita sanar». Durante los días siguientes, Takai permaneció en el catre, luchando contra la fiebre que subía y bajaba como marea. En sus delirios veía rostros que no lograba nombrar, escuchaba gritos que no entendía, sentía manos que lo arrastraban por terrenos pedregosos. Despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, y siempre encontraba a Lupita cerca, cambiando el trapo fresco en su frente o trayendo agua del pozo. La niña no hablaba mucho, pero su presencia era constante. Por las mañanas salía temprano y regresaba con el sol ya alto, oliendo a humo y basura. Takai la veía llegar con sus costales llenos de desperdicios que luego separaba meticulosamente en el patio, clasificando cada objeto con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Le dolía verla trabajar así, una criatura tan pequeña haciendo labor de adulto, pero no tenía fuerza aún para ayudar, y eso lo frustraba. Mercedes, por su parte, cuidaba de ambos con la tozudez de quien ha visto demasiada muerte para rendirse fácilmente. Su tos era persistente, especialmente de noche, pero nunca se quejaba.
Preparaba las comidas con lo poco que tenían, tortillas y frijoles casi siempre, a veces un poco de calabaza o chile cuando Lupita conseguía venderlos en el mercado. Cada bocado que Takai comía sabía a sacrificio, y la culpa se mezclaba con la gratitud en su pecho. Una tarde, cuando ya podía sentarse sin marearse, Takai observó a Mercedes preparar una infusión de hierbas y reconoció los movimientos. «Es para los pulmones», dijo, sorprendiéndola. «Pero necesita agregar gordolobo. Ayuda a sacar la flema». Mercedes lo miró con curiosidad renovada. «¿Conoce de plantas?» Alguien me enseñó». Takai frunció el ceño, tratando de aferrar ese recuerdo que se le escapaba como agua entre los dedos. Veía manos oscuras separando hojas, una voz femenina explicando propiedades, pero el rostro permanecía borroso. «¿Alguien de su familia?» Takai cerró los ojos. «No lo sé, no recuerdo». La frustración le apretaba la garganta. «Recuerdo plantas. Recuerdo nombres en mi lengua, pero no recuerdo. ¿Quién soy realmente? Solo pedazos». Mercedes asintió con comprensión. Los golpes en la cabeza hacen eso a veces. Los recuerdos vuelven poco a poco, o a veces nunca vuelven completos. Pero lo que importa es quién es ahora, no solo quién fue. Esas palabras se quedaron con Takai mientras su cuerpo sanaba. Cada día recuperaba un poco más de fuerza, y con ella venía el impulso de devolver lo que estas mujeres le habían dado. Comenzó a salir al patio, apoyándose en la pared al principio, luego caminando solo. Observaba las plantas secas que Mercedes cultivaba en macetas agrietadas y veía con claridad meridiana lo que necesitaban. «Estas hierbas están muriendo por falta de agua adecuada», le dijo un día, «y esa planta de hierbabuena tiene una plaga». «No tenemos dinero para comprar más», respondió Mercedes con resignación. «No necesita comprar. Puedo salir a buscar. En las colinas hay gordolobo, dedemonte, árnica silvestre». Mercedes dudó. No está bien todavía para andar caminando por ahí, y además, si alguien lo ve, tendré cuidado. Y lo tuvo. Al principio, salía solo al amanecer o al atardecer, cuando las sombras eran largas y los caminos estaban vacíos. Se movía por las orillas del pueblo, por los senderos que bordeaban el basurero, recolectando plantas que reconocía por instinto más que por memoria consciente. Sus manos sabían qué arrancar y qué dejar, cómo secar las hojas y cómo preparar las raíces. Era conocimiento grabado en sus músculos, en su olfato, en la yema de sus dedos. Con las plantas que recolectaba, preparaba infusiones para Mercedes, mezclas que aliviaban la tos, que le devolvían algo del color a las mejillas, que le permitían dormir sin ahogarse en sus propios pulmones. La mejoría fue lenta pero innegable. La anciana comenzó a toser menos, a moverse con más energía, a sonreír de vez en cuando. Lupita observaba todo esto con una mezcla de asombro y alivio. Veía cómo su abuela recuperaba fuerzas y sentía que quizás, solo quizás, las cosas podían mejorar. Una tarde, mientras separaba latas en el patio, se atrevió a hablarle directamente a Takai. «¿Por qué nos ayuda? No tiene que hacerlo». Takai, que estaba moliendo hojas de gordolobo en un mortero de piedra, levantó la vista. «Me salvaron la vida. Es lo menos que puedo hacer. Pero podría irse. Ya está mejor. Y dejarlas solas. No sería correcto». Hizo una pausa. «Además, ustedes dos me hacen sentir que hay un lugar para mí. Aunque no recuerde de dónde vengo». Lupita lo miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. «A veces no recordar es mejor. Los recuerdos duelen. ¿Duelen los tuyos?» La niña asintió despacio. «Recuerdo cuando se llevaron a mis papás. Recuerdo los gritos. Recuerdo cómo mi papá me dijo que fuera fuerte, que cuidara a la abuela». Se limpió la nariz con el dorso de la mano. «A veces quisiera olvidar esa parte».
Takai dejó el mortero y se sentó junto a ella en el suelo polvoriento. Pero también recuerdas cosas buenas de ellos, ¿verdad? Sí. Recuerdo cuando mi mamá me cantaba. Recuerdo cuando mi papá me enseñaba a leer con el periódico viejo. Entonces, los recuerdos valen la pena, aunque duelan, porque sin ellos perderías también lo bueno. Takai miró al horizonte, a las montañas distantes. Yo daría mucho por recordar lo que sea que olvidé, aunque duela. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Lupita comenzó a hablar más, a contarle sobre el pueblo, sobre don Coronado y sus hombres, sobre cómo sus padres habían protestado contra la contaminación del río que bajaba de las minas. Le explicaba en español lento, usando palabras simples, y Takai escuchaba con atención, aprendiendo no solo el idioma, sino el mundo en el que había caído. A cambio, Takai empezó a enseñarle cosas. Cómo identificar plantas medicinales, cómo encontrar agua limpia en terrenos secos, cómo moverse sin hacer ruido. No sabía por qué conocía estas cosas, pero las sabía, y compartirlas con Lupita le daba un sentido de propósito que había extrañado sin saber que le faltaba. Las semanas pasaron y Takai se volvió parte del ritmo diario de aquella casa humilde. Se levantaba antes del alba y ayudaba a Lupita a preparar el burrito para la jornada en el basurero. A veces la acompañaba cargando los costales más pesados, cuidando que no se cortara con vidrios rotos o se quemara con las brasas que aún humeaban entre la basura. Los otros pepenadores los miraban con desconfianza al principio, pero Takai mantenía la cabeza baja y se movía con una discreción que no llamaba la atención. Mercedes mejoraba día con día. Ya no pasaba las mañanas postrada en el catre, sino que se sentaba en el patio a remendar ropa o a preparar las hierbas que Takai traía de las colinas. Su tos había disminuido considerablemente y había recuperado el apetito. Una tarde, mientras pelaba quelites para la cena, miró a Takai con ojos acuosos. «No sé quién era usted antes de que lo encontráramos», le dijo, «pero ahora es familia». «Eso sí, lo sé». Takai sintió algo cálido expandirse en su pecho. Familia. Era una palabra que le resonaba de manera extraña, como un eco de algo perdido, pero también como una promesa de algo nuevo. Sin embargo, no todo era paz. Las noches seguían siendo difíciles para Takai. Soñaba con fragmentos que no lograba unir. Una mujer de trenzas negras que le sonreía, un niño pequeño riendo entre plantas altas, el sonido del agua corriendo sobre piedras lisas, y luego, siempre los gritos, los disparos, las manos rudas arrastrándolo. Despertaba sudando, con el corazón acelerado y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Una de esas noches, Lupita lo escuchó moverse inquieto y se acercó con un vaso de agua. «¿Otra vez las pesadillas?», preguntó en voz baja para no despertar a Mercedes. «No son solo pesadillas», respondió Takai, aceptando el agua. «Son recuerdos tratando de volver, pero no los puedo agarrar completos. ¿Qué ven ellos? Rostros, lugares. Siento que algo importante se perdió, pero no sé qué». Lupita se sentó en el suelo junto al catre. «Mi mamá decía que cuando algo duele mucho, la mente a veces lo esconde para que podamos seguir viviendo, como cuando te cortas y la sangre se coagula para tapar la herida. Eres muy sabia para tu edad. No soy sabia, solo he visto muchas cosas malas». La niña jugaba con el borde de su camisón raído. «¿Usted cree que mis papás estén bien?» Takai dudó, sin querer mentirle, pero tampoco robarle la esperanza. «No lo sé, pequeña, pero sé que te querrían viva y fuerte, no destruida por la tristeza. A veces tengo miedo de olvidar cómo son sus caras». «Entonces dibújalos». Takai señaló hacia la pared de adobe. «Con carbón, con tierra, con lo que sea. Así los tendrás siempre cerca».
Al día siguiente, Lupita encontró un pedazo de carbón del fogón y comenzó a dibujar en un rincón de la pared. Trazos simples, infantiles, pero que capturaban algo esencial. Su padre de bigote espeso, su madre de trenzas largas, ambos sonrientes. Mercedes lloró cuando los vio, pero eran lágrimas buenas, de las que limpian el alma. Fue durante esos días de relativa calma que Takai comenzó a tener destellos más claros de su pasado. Estaba en el basurero, separando pedazos de metal, cuando sus manos tocaron un amuleto pequeño, un pedazo de madera tallada con símbolos que reconoció inmediatamente. Era suyo. Lo sabía con una certeza que le atravesó el pecho como un relámpago. Se quedó paralizado, mirando el objeto. Recordó haberlo tallado él mismo, recordó las manos que le habían enseñado los símbolos, recordó haberlo colgado del cuello de... El recuerdo se detuvo ahí, como una puerta que se abriera apenas para volver a cerrarse, pero era algo, era un principio. Guardó el amuleto en su bolsillo y siguió trabajando, pero su mente no dejaba de darle vueltas. Esa noche, en lugar de acostarse a dormir, se sentó en el patio bajo las estrellas, sosteniendo el amuleto en la palma de la mano y tratando de forzar los recuerdos a regresar. Mercedes salió a acompañarlo, envuelta en un rebozo. No puede obligar a los recuerdos a volver, le dijo con su sabiduría de anciana. Tienen que regresar cuando estén listos. ¿Y si nunca regresan completos? Entonces aprende a vivir con los pedazos. Se sentó a su lado con un suspiro. La vida no siempre nos da las respuestas que queremos, mijo. A veces solo nos da lo que necesitamos para seguir adelante. ¿Usted cree que tenía familia? ¿Que alguien me esté buscando? Mercedes guardó silencio un momento. Creo que sí. Pero también creo que el destino lo trajo aquí por una razón. Quizás tenga que encontrar a esa familia, o quizás tenga que construir una nueva. El futuro no está escrito. Esa conversación dejó a Takai pensativo. Parte de él ansiaba recuperar su pasado completo, saber quién era, de dónde venía. Pero otra parte, una parte que crecía cada día, empezaba a echar raíces en ese presente humilde, pero lleno de afecto genuino. Los días se volvieron semanas, y el trabajo en equipo entre los tres creó una rutina que parecía haber existido siempre. Lupita seguía siendo la principal proveedora, pero ahora con la ayuda de Takai podía recolectar más, llegar a zonas más lejanas del basurero donde otros no se aventuraban. Mercedes, con su salud mejorada, había retomado algunos trabajos de costura que las vecinas le traían, discretas pero agradecidas de que la anciana estuviera mejor. Una mañana, mientras Lupita y Takai regresaban del basurero, la niña se detuvo en seco. «Don Tomás», susurró, señalando a un hombre gordo que venía por el camino. «¿Quién es?» «Uno de los capataces de don Coronado. Si lo ve con nosotros». «Entiendo». Takai se agachó, fingiendo arreglar una rueda del carrito, ocultando su rostro bajo el sombrero de paja que había encontrado en la basura. Don Tomás pasó cerca, montado en su caballo, ni siquiera mirando a la niña con el burrito. Para él, los pobres eran invisibles, parte del paisaje como las piedras o la maleza, pero Lupita no respiró tranquila hasta que estuvo fuera de vista. «Tiene que tener cuidado», le dijo a Takai cuando reanudaron la marcha. «Los hombres de Coronado son peligrosos. Si supieran que usted...» «Lo sé, pequeña, tendré cuidado». Pero la advertencia de Lupita lo puso en alerta. Había estado tan concentrado en sanar y en ayudar que había olvidado que también era un fugitivo. Alguien que probablemente alguien buscaba, aunque no supiera exactamente quién o por qué. La prudencia lo obligó a salir menos durante el día, a moverse solo en las sombras del amanecer o el crepúsculo. Una tarde, Mercedes lo llamó aparte. «Lupita me contó del encuentro con don Tomás», dijo con seriedad. «Creo que necesita saber algo sobre don Coronado y sus hombres».
Takai escuchó mientras la anciana le contaba la historia del pueblo, de cómo Coronado había llegado 20 años atrás con papeles y abogados, reclamando tierras que pertenecían a familias que llevaban generaciones ahí, cómo había desviado el río para alimentar sus minas, dejando secos los cultivos de los campesinos, como quien protestaba terminaba en la cárcel o desaparecido. Los padres de Lupita no fueron los únicos, explicó Mercedes. Hubo otros antes, gente buena que solo quería que se respetara la tierra y el agua. Su voz se quebró un poco. Mi hijo, el padre de Lupita, era maestro. Enseñaba a los niños pobres a leer y escribir sin cobrar, pero también les enseñaba que tenían derechos, que podían exigir justicia. Eso no le gustó a Coronado. ¿Qué les pasó exactamente? Organizaron una protesta pacífica frente a las oficinas de Coronado. Solo querían que escuchara sus quejas sobre el agua contaminada que bajaba de las minas, que estaba enfermando a los niños. Pero Coronado mandó a sus hombres con rifles. Hubo golpes, gritos. Arrestaron a mi hijo y a su esposa por alteración del orden. Eso fue hace casi un año. Y están vivos, creo. Los tienen en la cárcel del Pueblo Grande, como advertencia para otros. Mercedes se limpió una lágrima. Lupita no habla mucho de eso, pero yo sé que le duele cada día. Takai sintió la rabia crecer en su pecho. Era una rabia limpia, clara, dirigida a hombres que usaban su poder para destruir a los indefensos, y aunque no recordaba su propia historia completa, sabía que esa injusticia resonaba con algo profundo en él. «Gracias por contarme», dijo finalmente. «Se lo cuento porque necesita entender el peligro. Coronado no es solo un hombre rico y cruel. Es un hombre que no perdona y que tiene suficiente poder para hacer desaparecer a quien se le oponga». Mercedes lo miró a los ojos. «Si lo encuentran aquí, vendrán por nosotros también. Entonces, no dejaré que nos encuentren». Esa noche, Takai se quedó despierto mucho tiempo después de que Mercedes y Lupita se durmieran. Sostenía el amuleto tallado y trataba de conectar los puntos. ¿Por qué lo habían dejado en el basurero? ¿Quién lo había golpeado? ¿Tenía algo que ver con Coronado? Las respuestas no llegaron esa noche, pero algo sí cambió. Takai tomó la decisión de quedarse y de ser más que un refugiado agradecido. Sería protector, proveedor, familia de verdad, y si su pasado algún día regresaba para reclamarlo, enfrentaría ese puente cuando llegara. El otoño se profundizó y con él llegaron las primeras lluvias. El basurero se volvió un lodazal traicionero donde cada paso podía terminar en una caída o un corte con vidrio oculto bajo el barro. Lupita enfermó una semana con fiebre, probablemente por haberse mojado demasiado mientras trabajaba. Takai la cuidó con la misma dedicación que ella y Mercedes habían mostrado con él, preparando infusiones de canela y tomillo, poniéndole compresas frías en la frente durante las noches en que la temperatura subía demasiado. «¿No se va a morir, verdad?», preguntó Lupita una noche con voz débil. «No, pequeña, no en mi guardia. Prométalo. Te lo prometo». Y cumplió. Al cabo de una semana, Lupita estaba de vuelta en pie, aunque más delgada y pálida. Mercedes insistió en que descansara unos días más, pero la niña se negó. «Si no trabajo, no comemos», dijo con una madurez que partía el alma. Fue durante una de esas salidas al basurero, cuando Lupita ya se había recuperado, que algo cambió. Takai estaba levantando un pedazo de lámina oxidada cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una tela bordada con patrones que reconoció inmediatamente. Patrones apaches. Con manos temblorosas sacó la tela de entre la basura. Era un pedazo de rebozo, sucio y rasgado, pero inconfundible. El tipo de bordado que hacían las mujeres de su pueblo, su tribu.
Los recuerdos comenzaron a filtrarse como agua a través de una presa agrietada. Recordó un campamento junto a un río, tiendas de cuero, el olor del venado asándose en el fuego. Recordó voces hablando en su lengua natal, palabras que ahora podía entender. Recordó a una mujer joven de ojos brillantes, sonriéndole mientras cosía ese mismo patrón en un rebozo nuevo. Su esposa, Ayanna. El nombre explotó en su conciencia con la fuerza de un trueno. ¿Está bien? La voz de Lupita lo sacó de su trance. Takai se dio cuenta de que estaba temblando, aferrando la tela como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Estoy recordando. ¿Qué recuerda? Mi esposa, mi hijo. Tenía una familia. El dolor que vino con ese recuerdo fue tan intenso que Takai tuvo que sentarse en el suelo lodoso. Las imágenes llegaban ahora más rápidas, más claras. Ayanna embarazada, luego con un bebé en brazos, su hijo, Tau, el niño de ojos enormes que apenas comenzaba a caminar cuando vinieron los hombres. Takai cerró los ojos con fuerza, tratando de ver más allá del dolor. Recordó jinetes rodeándolos mientras viajaban por un cañón. Recordó un hombre elegante en un caballo caro, dando órdenes en español. Recordó luchar, sentir un golpe en la cabeza y luego nada, hasta despertar en casa de Mercedes. Me los quitaron, susurró. Alguien se llevó a mi familia. Lupita se sentó junto a él, sin saber qué decir, pero ofreciendo su presencia como consuelo. Finalmente, con voz pequeña preguntó, ¿quién? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Regresaron a casa en silencio, con Takai aferrando la tela bordada como si fuera un tesoro. Mercedes notó inmediatamente el cambio en él, la tensión en sus hombros, el fuego en sus ojos. Recordó algo, dijo. No era una pregunta. Recordé todo, o casi todo. Takai extendió la tela en la mesa. Tenía una familia, una esposa y un hijo, y alguien nos atacó, se los llevó. Mercedes examinó el bordado con conocimiento de artesana. Esto es trabajo apache, fino, de los que hacen las mujeres de las tribus del norte. Ayanna lo hizo, mi esposa. Pronunciar su nombre en voz alta fue como abrir una herida que había estado cerrada bajo vendajes. Dolía, pero también liberaba. ¿Recuerda qué pasó? Nos atacaron, hombres armados, nos tenían rodeados en un cañón cerca de un lugar sagrado, un valle con manantiales. Takai se frotó la cara. Querían algo, tierras, creo, pero no entendía bien el español entonces. Lupita y Mercedes intercambiaron miradas cargadas de significado. ¿Tierras con agua?, preguntó la niña lentamente. Sí. Un valle verde, lleno de manantiales naturales. Tierra sagrada para mi gente. Mercedes se dejó caer en una silla, de repente pálida. Dios mío, el Valle de las Mil Fuentes. ¿Lo conoce? Todo el mundo lo conoce, o conocía. Era tierra apache, protegida por tratados antiguos, pero hace 6 meses Don Coronado comenzó a reclamarla, diciendo que tenía documentos que probaban que era suya. La anciana miró a Takai con una mezcla de horror y comprensión. Hubo rumores de que había tomado rehenes apaches para forzar a la tribu a ceder las tierras. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de una verdad terrible, comenzando a revelarse. Takai sintió que algo se acomodaba en su mente, como piezas de un rompecabezas encontrando finalmente su lugar. ¿Don Coronado?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El mismo que tiene prisioneros a los padres de Lupita. Mercedes tragó saliva. El mismo que gobierna este pueblo con mano de hierro. Lupita se acercó a Takai y tomó su mano, sus dedos pequeños apenas rodeándolos de él. Entonces su familia y la mía. El mismo hombre nos hizo daño. Takai miró a la niña, viendo en sus ojos una comprensión que iba más allá de su edad.
asintió lentamente. Parece que el destino nos unió más de lo que pensábamos. Esa noche, ninguno de los tres durmió bien. Mercedes tosía más de lo usual, agitada por la revelación. Lupita se revolvía en su petate, murmurando en sueños. Y Takai permanecía sentado en el patio, bajo las estrellas frías, sosteniendo la tela bordada y tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Tenía respuestas ahora, pero esas respuestas traían más preguntas. ¿Dónde estaban Ayana y Taú? ¿Seguían vivos? ¿Los mantenía Coronado como rehenes o ya lo sabía? No podía completar ese pensamiento sin sentir que se ahogaba. Y luego estaba Lupita y Mercedes, esta familia que lo había acogido, que lo había salvado literalmente de la muerte. ¿Cómo podía dejarlas para buscar a la suya? Pero ¿cómo podía no hacerlo? Al amanecer, encontró a Mercedes ya despierta preparando café aguado. No durmió, observó la anciana. No podía. Está pensando en irse a buscarlos. No era una pregunta, pero Takai respondió de todos modos. No sé qué hacer. Tengo que encontrar a mi familia, pero ustedes... Somos fuertes, sobrevivimos antes de que llegara, sobreviviremos si se va. Mercedes le sirvió una taza de café. Pero hay algo que debería considerar. Que, si va solo contra Coronado, morirá. Ese hombre tiene ejércitos privados, tiene el respaldo de autoridades corruptas, tiene dinero para comprar cualquier cosa, incluida la justicia. La anciana se sentó frente a él. Pero, si esperamos, si planeamos, si nos hacemos más fuertes, tal vez haya una forma de ayudar tanto a su familia como a la mía. Takai la miró con curiosidad. ¿Qué propone? Paciencia, inteligencia. No puede rescatar a nadie si está muerto. Mercedes bebió su café despacio. Lupita y yo hemos sobrevivido en la sombra de Coronado durante un año. Hemos aprendido cosas. ¿Quién trabaja para él? ¿Cuáles son sus rutinas? ¿Dónde guarda sus secretos? ¿Conocen dónde podría tener a mi familia? No, pero sabemos cómo averiguarlo. Mercedes se inclinó hacia adelante. Lupita entra y sale de muchas casas vendiendo lo que recogemos del basurero. La gente no nota a los niños pobres, escuchan cosas, ven cosas. Una chispa de esperanza, pequeña pero real, se encendió en el pecho de Takai. Está sugiriendo que nos convirtamos en sus ojos y oídos, que juntemos información, que encontremos no solo a su familia, sino evidencia de lo que Coronado ha hecho, evidencia que pueda usarse contra él. Eso tomaría tiempo. Sí, pero la venganza rápida es venganza ciega. Si queremos realmente derrotar a ese hombre, necesitamos ser inteligentes. Lupita apareció en la puerta despeinada y con los ojos hinchados por la falta de sueño. Yo quiero ayudar, dijo. Quiero ayudar a encontrar a su familia y a sacar a mis papás de la cárcel. Takai miró a la niña, a la anciana, y sintió algo que no había sentido desde que despertó en ese catre. Un propósito claro. No era solo sobrevivir, no era solo agradecer, era luchar, luchar inteligentemente. Está bien, dijo finalmente, pero tienen que prometerme algo. ¿Qué? Preguntó Lupita. Que no correrán riesgos innecesarios, que me dirán todo lo que vean, pero que no tratarán de hacer nada peligroso por su cuenta. Las dos mujeres asintieron, y así, en ese amanecer frío de noviembre, se selló un pacto silencioso. 3 personas rotas por el mismo hombre, uniéndose para encontrar una forma de hacerle frente. Los días que siguieron tomaron un nuevo ritmo. Lupita seguía yendo al basurero, pero ahora con ojos más atentos, escuchando conversaciones de los capataces que a veces tiraban basura ahí, observando qué familias ricas descartaban documentos que podrían ser útiles. Takai la entrenaba en cómo moverse sin ser vista, cómo recordar detalles, cómo leer los gestos de la gente para saber si mentían. Mercedes usaba sus visitas de costura para recopilar chismes.
Las mujeres del pueblo hablaban libremente frente a ella, como si una anciana enferma no representara amenaza alguna, y así se enteraba de cosas: qué familias trabajaban directamente para Coronado, quién había visto llegar prisioneros a la hacienda principal, qué juez había firmado papeles falsos. Takai, por su parte, comenzó a salir más lejos durante las noches. Se movía como sombra entre las colinas, visitando los asentamientos apaches que aún resistían en las montañas. Al principio lo recibieron con desconfianza, un hombre que había estado desaparecido tanto tiempo, pero cuando les mostró el amuleto tallado y habló en su lengua natal, recordaron quién era. Hijo del chamán Nahuel, esposo de Aillana, padre de Taú. Creímos que estabas muerto, le dijo el jefe Nalnish, un hombre mayor de cicatrices profundas, después de que Coronado los atacó y te dejó por muerto en el cañón. Casi lo estuve. Una niña mexicana me encontró en el basurero, me salvó. Nalnish escuchó la historia completa con expresión inescrutable. Finalmente preguntó: ¿y ahora qué quieres? Venganza. Quiero recuperar a mi familia. ¿Sabes dónde los tienen? En la hacienda de Coronado. Los mantiene como seguro para que no ataquemos sus caravanas. Dice que si firmamos documentos cediendo el Valle de las Mil Fuentes, los liberará. ¿Y lo han considerado? Nalnish escupió en el suelo. Ese valle es sagrado. Nuestros ancestros están enterrados ahí. Las aguas brotan de la madre tierra. No lo cederemos, no importa el costo. Takai entendía ese sentimiento, pero el costo tenía los rostros de Aillana y Taú. Tiene que haber otra manera. Si la hay, no la hemos encontrado. Coronado tiene demasiado poder, demasiados hombres con armas. Cada vez que tratamos de acercarnos a la hacienda, nos reciben con disparos. ¿Y si les dijera que hay gente dentro del pueblo dispuesta a ayudar? Hay gente que también ha sido lastimada por Coronado. Nalnish lo miró con interés renovado. ¿Mexicanos dispuestos a ir contra uno de los suyos? No son de los suyos. Son pobres, olvidados, usados, como nosotros. Takai se inclinó hacia adelante. Dame tiempo para reunir información, para hacer alianzas. Quizás juntos podamos hacer lo que separados es imposible. El jefe consideró esto largamente. Hace una generación, mi padre luchó junto a mexicanos contra un enemigo común. Funcionó entonces. Tal vez pueda funcionar ahora. ¿Me darás ese tiempo? Te daré 3 lunas. Después de eso, atacaremos con todo lo que tenemos, aunque nos cueste la vida de todos. Takai regresó a la casa de Mercedes con esa información. 3 meses. No era mucho, pero era algo. Reunió a Mercedes y Lupita y les contó todo lo que había aprendido. Entonces los tienen en la hacienda, murmuró Mercedes. Eso hace las cosas más difíciles. Ese lugar está fortificado como un castillo, pero no es imposible, dijo Lupita con una determinación que contrastaba con su tamaño. Yo puedo entrar. ¿Cómo?, preguntó Takai. Las cocinas siempre necesitan ayuda extra cuando hay fiestas grandes. Y la señora Remedios, que trabaja ahí, me debe un favor porque curé a su nieto con las hierbas que usted me enseñó a preparar. Era arriesgado, pero Lupita tenía razón. Una niña pobre ayudando en las cocinas no levantaría sospechas. Podrían pasar semanas o meses antes de que hubiera otra oportunidad así. No, dijo Takai inmediatamente, es demasiado peligroso. Más peligroso es no hacer nada. Lupita lo miró con esos ojos que habían visto demasiado. Usted arriesgó su vida por nosotras cuando ni siquiera nos conocía. Déjeme arriesgar la mía por usted. Es una niña. Soy una niña que ha sobrevivido 1 año sola con una abuela enferma en un pueblo que nos odia. Soy más fuerte de lo que parezco. Mercedes intervino, poniendo una mano en el hombro de su nieta. Tiene razón, y lo sabes. A veces los niños pueden ir donde los adultos no pueden. Pero
Se volvió hacia Lupita con severidad. Solo miras y escuchas. Nada de intentar rescatar a nadie. ¿Entendido? Lupita asintió, aunque Takai podía ver la rebeldía bailando en sus ojos. Y así comenzó la fase más peligrosa de su plan. Lupita consiguió el trabajo temporal en la hacienda para una fiesta grande que Coronado daría a finales de mes. Pasaría 3 días ahí, ayudando con la preparación, sirviendo durante el evento, limpiando después. 3 días en el corazón del territorio enemigo. Mientras esperaban, Takai siguió reuniéndose con los apaches, construyendo confianza, planificando rutas de escape. Mercedes reunió aliados inesperados. El padre Miguel, un sacerdote que había visto demasiadas injusticias y cuya conciencia ya no le permitía quedarse callado. Don Lucio, un ranchero empobrecido por las manipulaciones de Coronado. La maestra Beatriz, que había visto cómo el agua contaminada enfermaba a sus estudiantes. Una red silenciosa de resistencia comenzó a tejerse, hilos finos pero múltiples, conectando a gente que antes había estado aislada en su sufrimiento. La noche antes de que Lupita entrara a la hacienda, Takai no pudo dormir. Se sentó con ella en el patio, bajo un cielo lleno de estrellas. «Tengo miedo», admitió la niña. «No de Coronado, sino de decepcionarlos. No podrías decepcionarme aunque lo intentaras. ¿Y si no puedo encontrar a su familia? ¿Y si no son capaces de...? Entonces volverás a casa sana y salva, y eso será suficiente». Takai le puso una mano en el hombro. «Lupita, ya me has dado más de lo que merezco. Me salvaste la vida, me diste un hogar, me ayudaste a recordar quién soy. No te debo solo gratitud, te debo todo. Usted salvó a mi abuela. Estamos a mano». «No, nunca estaremos a mano porque ustedes me dieron algo más que medicina. Me dieron una razón para seguir viviendo cuando no tenía ninguna». Lupita se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Voy a encontrarlos, se lo prometo. Solo prométeme que volverás. Se lo prometo». Al día siguiente, vestida con su mejor ropa, que seguía siendo ropa de pobre, pero limpia y remendada con cuidado, Lupita subió al carrito de Doña Remedios y partió hacia la hacienda de Coronado. Mercedes la vio alejarse con lágrimas en los ojos, rezando en voz baja. Takai permaneció en silencio, sintiendo un miedo que no había sentido ni cuando lo atacaron a él mismo. Porque una cosa era arriesgar la propia vida. Otra muy distinta era ver a alguien que amabas caminar hacia el peligro. Los 3 días que siguieron fueron una tortura. Mercedes cosía sin ver lo que cosía, pinchándose los dedos hasta que Takai le quitó la aguja. Takai salía a las colinas y regresaba sin haber recolectado nada, su mente demasiado ocupada, imaginando todos los escenarios posibles. Las noches eran peor, llenas de sombras que tomaban formas amenazantes. Finalmente, al atardecer del 3er día, vieron el carrito de Doña Remedios acercándose por el camino polvoriento. Takai corrió, como no había corrido en meses, con Mercedes jadeando detrás de él. Lupita saltó del carrito antes de que se detuviera completamente y corrió hacia ellos. Tenía los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de excitación. «Los vi», dijo sin aliento. «Vi a su esposa y a su hijo. Están en el sótano norte de la hacienda encerrados, pero vivos». Takai sintió que las piernas se le doblaban. Mercedes lo sostuvo mientras procesaba esas palabras. «Vivos. Ayana y Taju estaban vivos». «¿Cómo? ¿Cómo están?» «Delgados, asustados, pero vivos y sin heridas visibles». Lupita metió la mano en su falda y sacó un papel doblado. Y esto estaba en el escritorio de Coronado. Lo tomé cuando todos estaban ocupados con la fiesta. Era un documento, escrito en letra florida, que detallaba un acuerdo entre Coronado y un juez corrupto para transferir las tierras del Valle de las Mil Fuentes a nombre de una empresa fantasma. Las firmas eran falsas,
las fechas manipuladas, todo era fraudulento. Y tenía el sello oficial de Coronado, la prueba que necesitaban de que todo su imperio estaba construido sobre mentiras y crímenes. «Lupita», dijo Takai con voz temblorosa, «esto podría cambiarlo todo. Hay más». La niña sacó otro papel. «Esta es una lista de nombres. Gente a la que Coronado ha chantajeado o amenazado. Incluye al sheriff, al alcalde, a varios jueces. Y hay una nota al margen». Mercedes tomó el papel y leyó en voz alta: «Prisioneros políticos, familia Herrera, mantener en cárcel de Saltillo hasta nuevo aviso, testigos incómodos». Se llevó una mano a la boca. «Esto prueba que mi hijo y su esposa fueron arrestados ilegalmente». La noche cayó con un frío que mordía los huesos, pero dentro de la casita de adobe, el calor de la esperanza mantenía alejado el hielo. Lupita había regresado con más que documentos robados. Traía información detallada sobre la distribución de la hacienda, los turnos de los guardias, las rutinas diarias. Lo había memorizado todo con una precisión que dejó a Takai asombrado. «Hay 12 guardias en total», explicó la niña, usando pedazos de carbón para dibujar un mapa tosco en el suelo de tierra. «Pero solo 6 están activos de noche. Los otros duermen en el barracón del este. Aquí», señaló un punto, «está el sótano donde tienen a su familia. La puerta está cerrada con llave, pero es una cerradura vieja. Vi al mayordomo abrirla con una llave grande que cuelga en la cocina». «¿Viste hablar a mi esposa? Parecía bien». Lupita vaciló. La vi de lejos cuando le llevaban comida. Estaba sentada, abrazando a un niño pequeño. Él estaba dormido contra ella. Se veían cansados, pero se movían bien. Ella le cantaba bajito. Esa imagen, Aiyana cantándole a Tau en la oscuridad de un sótano, le atravesó el pecho a Takai como una flecha. Durante meses había temido encontrarlos muertos, y ahora saber que estaban vivos pero sufriendo era casi peor. El alivio y la rabia se mezclaban en partes iguales. Mercedes estudió el mapa con ojo crítico. 12 guardias es demasiado para nosotros solos. Necesitaremos ayuda. «Los apaches enviarán guerreros», dijo Takai. «Pero el ataque tiene que ser coordinado. No podemos simplemente irrumpir ahí. Coronado tiene conexiones, poder. Si fallamos, todos moriremos». «Y si esperamos demasiado», agregó Lupita, «podrían mover a los prisioneros». Escuché a Coronado hablando con alguien sobre deshacerse de la evidencia pronto. El tiempo se les acababa. Takai se frotó la cara, tratando de pensar con claridad. «Necesitamos los documentos que tienes, Lupita. Esos son nuestra arma verdadera. Pero necesitamos entregarlos a alguien que no esté bajo el control de Coronado». «El gobernador de la capital», sugirió Mercedes. «Es nuevo, recién llegado de la Ciudad de México. Aún no lo han comprado». «¿Cómo llegas hasta él?» «El padre Miguel tiene contactos en la catedral de la capital. Podría enviar los documentos con un mensajero de confianza». Era arriesgado. Si los documentos caían en manos equivocadas, perderían su única ventaja. Pero si funcionaba, podrían desmantelar el poder de Coronado desde arriba mientras lo atacaban desde abajo. «Hagámoslo», decidió Takai. «Pero tiene que ser rápido». Lupita dijo que escuchó sobre deshacerse de evidencia. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Esa misma noche, el padre Miguel llegó discretamente a la casa. Era un hombre delgado de unos 50 años, con ojos cansados pero amables. Escuchó el plan sin interrumpir, examinó los documentos con creciente horror. «Esto es suficiente para procesarlo 10 veces», murmuró. «Fraude, extorsión, secuestro. Dios mío, la lista es interminable». «¿Puede hacer llegar esto al gobernador?», preguntó Takai. «Conozco a alguien que puede. Parte mañana hacia la capital con una caravana de la iglesia.
Los hombres de Coronado no se atreverían a revisar documentos eclesiásticos. Entonces tenemos que movernos rápido, dijo Mercedes. Una vez que el gobernador vea esto, enviará tropas. Pero tomará días, quizás semanas. No tenemos semanas, respondió Takai. Tenemos que sacar a los prisioneros antes de que llegue cualquier autoridad oficial. De otra manera, Coronado podría matarlos para eliminar testigos. Se hizo un silencio pesado mientras todos procesaban la magnitud de lo que estaban planeando. Iban a atacar la fortaleza del hombre más poderoso de la región, con recursos limitados y tiempo en contra. «Tengo una idea», dijo Lupita de repente, «pero es arriesgada». «¿Más arriesgada que lo que ya estamos planeando?» «Sí». La niña mordió su labio inferior. «En 4 días hay otra fiesta en la hacienda. Coronado celebra algo, no sé qué, pero será grande. Habrá músicos, comida, muchos invitados. La seguridad estará ocupada con la fiesta. Y nosotros atacaremos mientras están distraídos», completó Takai, viendo hacia dónde iba. «Es inteligente, pero también significa que habrá civiles inocentes en medio. Por eso tiene que ser un rescate silencioso, no un ataque. Entran, sacan a los prisioneros, salen, sin violencia a menos que sea absolutamente necesario». Mercedes asintió lentamente. «La niña tiene razón. La violencia abierta solo daría a Coronado razones para retratarnos como salvajes, pero un rescate silencioso. Eso lo haría ver incompetente, incapaz de mantener seguros a sus propios prisioneros». El padre Miguel se puso de pie, listo para partir. «Llevaré los documentos esta misma noche, pero ustedes», miró a cada uno con seriedad, «tienen que prometerme que no harán nada hasta que yo regrese con noticias de la capital. Necesitamos saber que las autoridades legítimas están de nuestro lado antes de arriesgarse». Era una promesa difícil de hacer cuando cada día que pasaba era un día más que Ayana y Tahu sufrían en cautiverio. Pero Takai entendió la lógica. Asintió con rigidez. 4 días entonces, esperaremos. Los 4 días que siguieron fueron una mezcla de preparación febril y espera torturante. Takai se reunió con Nalnish y otros guerreros apaches en las colinas, trazando planes detallados. Decidieron que solo irían 5 hombres en el rescate: Takai, Nalnish y 3 guerreros experimentados en movimiento silencioso. Más de eso levantaría demasiadas alarmas. Mercedes y Lupita reunieron suministros: cuerdas, cuchillos, vendas para emergencias. También prepararon un escondite en las colinas, donde los rescatados podrían refugiarse una vez liberados. Era una cueva antigua que Takai había encontrado durante sus expediciones nocturnas, oculta y segura. En el segundo día, el padre Miguel regresó con buenas noticias. «El gobernador vio los documentos, está furioso. Ha emitido órdenes de arresto contra Coronado y sus principales colaboradores, pero tomará una semana más reunir tropas suficientes para ejecutarlas. Dice que envíen evidencia de que los prisioneros siguen vivos y acelerará el proceso. Una semana. Era mucho tiempo, pero al menos ahora sabían que la justicia oficial estaba de su lado. Solo tenían que mantener a todos con vida hasta que llegara». La noche de la fiesta llegó con un cielo despejado y frío. Desde las colinas cercanas a la hacienda, Takai y los guerreros apaches observaban las luces brillantes y escuchaban la música flotando en el aire. Carruajes llegaban constantemente, gente vestida con ropas finas, riendo y celebrando sin idea de lo que ocurría en los sótanos bajo sus pies. «Es la hora», dijo Nalnish, revisando su cuchillo por última vez. Se movieron como sombras, aprovechando cada árbol, cada sombra. Lupita les había dibujado un camino que evitaba los puntos de vigilancia principales, y sus instrucciones eran perfectas. Llegaron a la pared trasera de la hacienda sin ser detectados.
Escalar fue la parte más difícil. El adobe viejo tenía grietas que usaron como agarres, subiendo uno por uno hasta alcanzar una ventana del segundo piso, que Lupita había dicho que siempre quedaba medio abierta para ventilar las cocinas calientes de abajo. Se colaron por ahí, moviéndose por pasillos oscuros, mientras la música y las risas resonaban del lado opuesto de la casa. El sótano estaba exactamente donde Lupita había dicho. Una puerta de madera gruesa con una cerradura grande. Takai extrajo un pedazo de alambre que Mercedes le había dado, el mismo que usaba para abrir cerraduras oxidadas en el basurero. Sus manos temblaban mientras trabajaba, consciente de cada segundo que pasaba. ¡Clic! La cerradura cedió. Abrió la puerta despacio, conteniendo la respiración. El olor que salió era fuerte. Humedad, suciedad, miedo. Una vela parpadeaba dentro, iluminando débilmente dos figuras acurrucadas en una esquina. —¿Aiyana? —susurró Takai. La mujer levantó la cabeza bruscamente, sus ojos agrandándose en shock. Por un momento pareció no reconocerlo. Luego su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y esperanza. —¡Takai! Su voz era apenas un suspiro. —Pero tú... Te creía muerto. Estuve a punto. Takai entró rápidamente, arrodillándose junto a ella. El niño en sus brazos, su hijo, tan cambiado pero inconfundible, dormía profundamente. —Pero estoy aquí ahora, y vine a sacarlos. Aiyana sollozó, cubriéndose la boca para no hacer ruido. No puede ser real. Es un sueño, otro sueño cruel. Takai la tomó de los hombros con gentileza. Es real. Y tenemos que irnos. Ahora. Nalnish apareció en la puerta. Hay movimiento arriba. Nos quedan minutos. Ayudaron a Aiyana a ponerse de pie. Estaba débil, desnutrida, pero sus ojos brillaban con determinación. Takai cargó a Tau, sintiendo el peso familiar de su hijo en sus brazos después de tanto tiempo, y el dolor y la alegría se mezclaron de forma casi insoportable. Salieron del sótano en fila india, moviéndose tan silenciosamente como podían. Estaban a medio camino por el pasillo cuando escucharon pasos acercándose. Un guardia, probablemente haciendo su ronda. Se congelaron. No había tiempo de esconderse. El guardia dobló la esquina y los vio. Sus ojos se agrandaron. Abrió la boca para gritar. Nalnish se movió con velocidad de serpiente, cubriendo la boca del guardia con una mano mientras lo inmovilizaba con la otra. Forcejearon en silencio por segundos que parecieron eternos. Finalmente, el guardia se desplomó inconsciente. —¡Vamos! —urgió Nalnish. Ya no hay vuelta atrás. Corrieron ahora, abandonando la cautela por velocidad. Bajaron escaleras, atravesaron la cocina vacía donde los cocineros estaban todos sirviendo en el salón principal. Salieron por la puerta trasera hacia la noche fría. Gritos estallaron detrás de ellos. Alguien había encontrado al guardia. Alguien había revisado el sótano. La alarma se alzó como un aullido. ¡Corran! —gritó Takai. Las balas silbaban sobre sus cabezas mientras corrían por el terreno abierto hacia la línea de árboles. Takai corría con Tau apretado contra su pecho, el niño finalmente despierto y llorando de miedo. Aiyana jadeaba a su lado, tropezando pero manteniéndose en pie. Los guerreros apaches formaban una guardia protectora alrededor de ellos, desviando el fuego enemigo. Uno de los guerreros cayó con un grito. —¡Déjenlo! —ordenó Nalnish. —No podemos detenernos. Fue la decisión más difícil que Takai había tomado en su vida, seguir corriendo mientras uno de sus hermanos quedaba atrás. Pero sabía que detenerse significaría la muerte de todos. Alcanzaron los árboles y se sumergieron en la oscuridad protectora del bosque. Los disparos continuaron durante un rato, pero pronto se alejaron. Los hombres de Coronado
no se aventurarían muy lejos en la noche, especialmente en territorio que los apaches conocían mejor. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, siguiendo senderos que solo Takay y los guerreros podían ver en la oscuridad. Finalmente, jadeando y agotados, llegaron a la cueva escondite. Mercedes y Lupita estaban esperando con antorchas, mantas y comida. Al ver a Takay entrar con Aiyana y Taú, ambas soltaron gritos de alegría. «Lo lograste», susurró Mercedes con lágrimas en los ojos. «Realmente lo lograste». Aiyana se dejó caer en el suelo de la cueva, sosteniendo a Taú, quien lloraba inconsolablemente. Estaba sucia, agotada, pero viva. Takay se arrodilló junto a ella y por primera vez en meses se permitió abrazarla de verdad. «Pensé que te había perdido», murmuró Aiyana contra su pecho. «Cuando te vi caer, cuando te llevaron arrastrando. Pensé que habías muerto». «Casi». Takay apartó el cabello sucio del rostro de su esposa. «Pero una niña me salvó, una niña valiente». Miró a Lupita, quien observaba tímidamente desde un rincón. Aiyana siguió su mirada y extendió una mano hacia Lupita. «Ven aquí, pequeña». Lupita se acercó despacio, insegura. Aiyana la tomó de la mano y la atrajo hacia un abrazo que incluía a Tahu y a Takay. «Gracias», dijo con voz temblorosa. «Gracias por devolverme a mi familia». Mercedes preparó té caliente y tortillas recién hechas, poco para muchos, pero suficiente para calmar los estómagos vacíos. Mientras comían, Nalnish puso guardias en la entrada de la cueva, y los demás se reunieron para evaluar la situación. «Coronado sabrá que fuimos nosotros», dijo el jefe apache. «Vendrá con todo lo que tiene». «Que venga», respondió Takay con una dureza que no había sentido antes. «Los documentos ya están en manos del gobernador. Es solo cuestión de tiempo antes de que caiga». «El tiempo entre ahora y entonces es cuando somos más vulnerables», observó Mercedes. «Coronado es como un animal herido, más peligroso que nunca». Tenía razón. Durante los siguientes 3 días vivieron en la cueva, sin atreverse a moverse mucho. Los guerreros apaches traían noticias. Coronado había puesto precio a la cabeza de Takay. Había enviado partidas de búsqueda a las colinas. Había amenazado a cualquiera en el pueblo que pudiera estar escondiéndolos. Pero también había otras noticias. El padre Miguel traía reportes de que el gobernador había enviado tropas federales. Estaban a 2 días de distancia. Solo tenían que resistir un poco más. Aiyana usaba ese tiempo para recuperarse. Mercedes le preparaba caldos nutritivos y le aplicaba ungüentos en las heridas de las cadenas que había llevado por meses. Taú, después del shock inicial, comenzó a sonreír nuevamente, especialmente cuando Lupita le hacía figuritas con ramitas y le contaba historias. Una noche, mientras los demás dormían, Takay salió de la cueva para respirar aire fresco. Lupita lo siguió, sentándose junto a él en una roca plana. «¿Está contento?», preguntó la niña. «Más de lo que las palabras pueden expresar. Entonces, ¿se va a ir? ¿Con su familia? ¿De regreso a su gente?». Takay miró a la niña, viendo la vulnerabilidad oculta bajo la pregunta casual. «Lupita, ustedes son mi gente también. Ustedes me salvaron, me dieron hogar, me ayudaron a encontrar a mi familia. Eso no se olvida. Pero tiene una familia verdadera ahora. Tengo 2 familias, y ambas son verdaderas». Takay puso un brazo alrededor de los hombros de la niña. «Cuando todo esto termine, cuando Coronado caiga y las cosas se calmen, quiero que Aiyana y Taú conozcan bien a Mercedes y a ti. Quiero que sepan quiénes son las personas extraordinarias que nos reunieron. Y después construiremos algo nuevo, apaches y mexicanos, juntos, ya no separados por miedo o por hombres como Coronado». Lupita se recargó contra él, y Takay sintió el peso de esa confianza como algo sagrado.
En ese momento, mirando las estrellas y escuchando la respiración tranquila de quienes dormían en la cueva, supo que habían ganado algo más valioso que una simple victoria. Habían ganado una visión de lo que el futuro podía ser. Al cuarto día, el padre Miguel llegó corriendo a la cueva con noticias urgentes. Las tropas llegaron. El gobernador en persona las encabeza. Están rodeando la hacienda de Coronado ahora mismo. Todos se apresuraron a salir de la cueva. Desde su posición elevada podían ver el pueblo abajo y más allá la hacienda. Soldados uniformados la rodeaban, docenas de ellos, con el estandarte del gobierno mexicano ondeando al frente. «¡Vamos!», dijo Takay. «Tenemos que estar ahí cuando lo arresten». Bajaron de las colinas como un grupo extraño. Apaches y mexicanos, adultos y niños, todos unidos por el sufrimiento compartido y la esperanza de justicia. Llegaron a la hacienda justo cuando Coronado era sacado esposado por soldados federales. El hombre que había sido dueño de vidas y tierras, que había gobernado con mano de hierro y sin piedad, se veía ahora pequeño y patético. Sus ojos recorrieron la multitud que se había reunido para ver su caída, y cuando vio a Takay con Ayana y Tajú, su rostro palideció. «Usted», susurró, «debería estar muerto». «Mucha gente debería estar viva por tu culpa», respondió Takay con calma, «pero ya no tienes ese poder». El gobernador, un hombre corpulento de bigote gris, se acercó. «¿Usted es Takay?», el que envió los documentos. «¡Ah, fui yo, señor gobernador!», habló Mercedes dando un paso adelante. «Bueno, mi nieta los consiguió, pero yo los envié». El gobernador miró a Lupita con sorpresa. «¿Una niña logró infiltrarse y robar evidencia de un criminal como este?» «No soy solo una niña», respondió Lupita con dignidad. «Soy la hija de Rosa y Miguel Herrera, prisioneros políticos injustamente encarcelados por este hombre». «Ah, sí». El gobernador sacó un papel de su chaqueta. «Tengo una orden de liberación inmediata para ellos. Mis hombres ya fueron enviados a la cárcel de Saltillo». Lupita se tambaleó y Takay la sostuvo. «¿Mis papás van a volver?» «En 3 días, niña, te los devolveré». Mercedes sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Lupita la abrazó, ambas llorando lágrimas que habían contenido por demasiado tiempo. El gobernador se dirigió entonces a todos los reunidos. «Lo que este hombre hizo, fraude, extorsión, secuestro, asesinato, es imperdonable. Pero también lo es el silencio de quienes lo permitieron continuar. Este pueblo, esta región, necesita sanación, y esa sanación comienza con justicia verdadera». Coronado fue llevado a un carruaje cerrado junto con el sheriff corrupto y varios de sus colaboradores. Mientras se lo llevaban, la gente del pueblo comenzó a murmurar, luego a hablar, finalmente a celebrar. La opresión que había sofocado sus vidas durante años había sido levantada. Las semanas que siguieron trajeron cambios que nadie habría imaginado meses atrás. Los padres de Lupita regresaron, flacos y marcados por la prisión, pero vivos y determinados a reconstruir sus vidas. El reencuentro entre Lupita y sus padres fue tan emotivo que hasta los guerreros apaches más duros se enjugaron los ojos discretamente. Rosa, la madre de Lupita, abrazó a Mercedes tan fuerte que la anciana protestó entre risas que le iba a quebrar los huesos. Miguel, su padre, escuchó toda la historia de cómo su hija de 8 años había sobrevivido, trabajado y finalmente ayudado a derrocar a Coronado, y el orgullo y el dolor se mezclaron en su rostro. «Nunca debiste haber cargado tanto peso, mija», le dijo a Lupita, arrodillándose para estar a su altura. «Lo hice porque usted me enseñó a no rendirme», respondió ella simplemente. El Valle de las Mil Fuentes fue oficialmente devuelto a los apaches, con tratados nuevos que garantizaban su protección. Pero algo más sucedió.
algo que nunca había ocurrido antes. Los apaches invitaron a algunas familias mexicanas pobres, las que habían sido dañadas por Coronado, a usar parte de las tierras también. A cambio, compartieron conocimientos de agricultura y medicina. Takay y su familia se establecieron en una casa nueva cerca del Valle Sagrado, pero mantenían contacto constante con Mercedes, Lupita y su familia. Las dos familias se volvieron una, unidas por lazos más fuertes que la sangre, lazos forjados en el sufrimiento compartido y la lealtad mutua. Mercedes, con su salud restaurada por las medicinas de Takay y el alivio de ver a su familia reunida, vivió varios años más, bendiciendo a todos con su sabiduría. Cuando finalmente partió, lo hizo en paz, rodeada de gente que la amaba de ambas culturas. Lupita creció y se convirtió en maestra, como su padre, pero también aprendió las formas de curación apache de Takay. Se convirtió en un puente entre dos mundos, enseñando a los niños que la diferencia no era debilidad, sino fortaleza. Tahu, el hijo de Takay, se hizo su mejor amigo, y juntos exploraban las colinas, recolectaban plantas, contaban historias. Ayana y Rosa se volvieron como hermanas, compartiendo recetas, criando a sus hijos juntas, sanando las heridas del pasado con la vida simple del presente. Los hombres trabajaban lado a lado en los campos, cazaban juntos, construían casas. El padre Miguel estableció una escuela en el pueblo donde todos los niños, sin importar su origen, podían aprender gratis. Los domingos, sus misas se llenaban de rostros morenos y cobrizos, todos unidos en la idea de que el amor y la justicia no conocían fronteras. Un día, varios años después, Lupita y Takay caminaban por el basurero que una vez había sido su lugar de trabajo. Estaba menos lleno ahora, mejor gestionado por una cooperativa que Lupita había ayudado a organizar. Los niños que trabajaban ahí ahora también iban a la escuela, protegidos por leyes nuevas que Miguel y otros habían luchado por implementar. ¿Recuerda cuando lo encontré aquí?, preguntó Lupita, ahora una joven de 16 años. Cada día, respondió Takay. Pensé que había sido el fin. Resultó ser el principio. ¿El principio de qué? De entender que la familia no es solo sangre, es quien te recoge cuando caes, es quien te da esperanza cuando la has perdido. Es quien lucha contigo incluso cuando no tienes razón para hacerlo. Lupita sonrió. Suena como algo que diría mi abuela, porque tu abuela era sabia, y tú heredaste esa sabiduría. Caminaron en silencio por un rato, contemplando el valle verde que se extendía más allá del pueblo. Donde una vez había habido solo conflicto y división, ahora había colaboración. No era perfecto. Nunca lo sería. Todavía había quienes desconfiaban, quienes aferraban a viejos odios. Pero era un comienzo. ¿Cree que durará?, preguntó Lupita. Esta paz que construimos. Durará si la próxima generación la protege. Takay la miró. Si personas como tú y como Tahu recuerdan lo que costó construirla y no la dan por sentada, lo recordaremos, nunca olvidaremos. Y no lo hicieron. La historia de la niña del basurero que salvó a un apache y de cómo juntos derrotaron la opresión y construyeron un puente entre mundos se contó de generación en generación. Se convirtió en leyenda, en lección, en inspiración. Años después, cuando Lupita era anciana y sus cabellos habían encanecido, sus nietos le pedían que contara la historia una vez más, y ella lo hacía con la misma pasión que tuvo a los 8 años, recordándoles que una persona, sin importar cuán pequeña o pobre, podía cambiar el mundo si tenía el valor de intentarlo. Takay vivió hasta edad avanzada también, rodeado de hijos y nietos de ambas culturas. En sus últimos días, a menudo se sentaba bajo un árbol de mezquite y contemplaba el valle que había ayudado a salvar. Pensaba en la vida que había perdido y recuperado, en la familia que había encontrado en el lugar menos esperado.
en cómo el dolor puede transformarse en propósito si uno lo permite. Ayana envejeció a su lado, su amor más fuerte con cada año que pasaba. Taú creció y se convirtió en un líder que mantuvo viva la alianza entre su pueblo y los mexicanos pobres con quienes habían compartido tanto. La hacienda de Coronado fue convertida en un hospital y escuela. Sus muros, que una vez encerraron sufrimiento, ahora abrían puertas a sanación y conocimiento. Las tierras que había robado fueron redistribuidas justamente. Su nombre se volvió sinónimo de advertencia. Esto es lo que le pasa a quien gobierna con crueldad en lugar de compasión. En el aniversario número 20 del rescate, se reunieron todos en el valle. Apaches y mexicanos, viejos y jóvenes. Hubo música de ambas culturas, comida compartida, risas y recuerdos. Lupita, ya con sus propios hijos, encontró a Takay sentado un poco apartado, contemplando el atardecer. ¿En qué piensa?, le preguntó, sentándose junto a él como había hecho tantas veces en su niñez. En cómo un día en el basurero cambió todo, respondió Takay. En cómo una niña decidió que una vida valía salvar, incluso cuando esa vida era la de un desconocido que podría haberla puesto en peligro. No fue una decisión difícil. Usted estaba sufriendo. Yo podía ayudar. Así de simple. Ojalá todos vieran el mundo con esa simplicidad. Takay sonrió. El mundo sería mejor lugar. Tal vez algún día lo sea. Estamos trabajando en ello. Sí, acordó Takay, lo estamos. El sol se puso pintando el cielo de rosas y dorados. Las montañas distantes se volvieron siluetas contra la luz morena. En el valle, los niños de ambas culturas jugaban juntos sin pensar en las diferencias que habían dividido a sus abuelos. Era un futuro que nadie había creído posible, construido sobre los cimientos de valor, compasión y esperanza inquebrantable. Y en algún lugar, quizás en el viento que soplaba desde las montañas o en el agua que fluía libre de los manantiales, Mercedes sonreía. Porque ella siempre había sabido que el amor era más fuerte que el odio, que la justicia finalmente prevalecería y que una niña de 8 años con un corazón grande podía mover montañas. La historia de Lupita y Takay se convirtió en leyenda, pero era una leyenda basada en verdad. Una verdad sobre el poder del sacrificio desinteresado, sobre cómo los vínculos más fuertes se forjan en el fuego de la adversidad compartida, y sobre cómo la justicia, aunque tarde en llegar, finalmente encuentra su camino cuando la gente común se niega a permanecer callada. Años después de que todos los protagonistas hubieran partido, sus descendientes seguían contando la historia. La contaban a quienes llegaban al valle preguntándose cómo era posible que culturas tan diferentes convivieran en paz. La contaban a los niños que necesitaban aprender que el coraje no conoce edad. La contaban a quienes habían perdido la esperanza, para recordarles que los finales felices son posibles cuando la gente buena se une. Y así, la niña del basurero que encontró a un apache y juntos cambiaron el mundo, vivió para siempre, no solo en memorias, sino en las acciones de quienes fueron inspirados por su historia. Porque eso es lo que hacen las leyendas verdaderas. No solo cuentan lo que fue, sino que iluminan lo que puede ser. En el Valle Verde, donde una vez hubo solo conflicto, las flores silvestres crecían ahora sin restricción, alimentadas por agua limpia que fluía libre. Los pájaros cantaban sin miedo. Los niños reían en 2 idiomas. Y si uno escuchaba con atención en las noches tranquilas, podría jurar que escuchaba el eco de una anciana bendiciendo la tierra, de un guerrero cantando canciones de gratitud, y de una niña riendo, habiendo encontrado finalmente el hogar que siempre había merecido. Historia inspirada en las palabras de Mercedes, quien siempre decía: no importa de dónde vengas o quién seas,
Lo que importa es lo que haces cuando encuentras a alguien que necesita ayuda, porque en ese momento, en esa decisión, defines quién eres de verdad. Y Lupita, con solo 8 años, se definió a sí misma como alguien que no podía quedarse de brazos cruzados mientras otro ser humano sufría. Esa decisión salvó más que una vida. Salvó una comunidad entera y plantó semillas de paz que crecerían durante generaciones. Que su historia nos recuerde que nunca somos demasiado pequeños, demasiado pobres o demasiado débiles para hacer una diferencia. A veces, las revoluciones más grandes comienzan con los actos más simples de bondad.